Hola amigos, hoy en Motorcar vamos a someter a este Lexus UX 300e a nuestra prueba de consumo. Vamos a saber cuánto consume a 120 km por hora, a 100 km por hora, en vía interurbana y también en ciudad. ¡Vamos a verlo! Arrancamos el primer trayecto circulando a 120, ya veis que tenemos ajustada la velocidad en el control de velocidad de crucero. También tenemos la temperatura, en este caso 24 grados y medio. Ya hemos dicho muchas veces que depende de cada vehículo, en algunos tenemos que poner un poquito más alta, en otros un poquito más baja. La forma en la que funciona la climatización no es exactamente igual en todos los vehículos y por lo tanto siempre hay que hacer pequeños cambios. Veis que empezamos un poquito altos. Os recuerdo que este primer trayecto tiene ida y vuelta a 120 km por hora y la ida es más bien de subida, por lo tanto normalmente empezamos un poquito más altos y la idea es que luego vayamos bajando poco a poco. Acompañadnos que iremos comentando todos los detalles que vayan ocurriendo durante este trayecto a 120. Bueno, aquí tenéis el consumo que llevamos hasta el momento, esos 24,5 kWh a los 100, es un consumo más o menos alto, sí que es verdad que ahora ya es el viaje de vuelta, entonces es un poquito más de bajada, a ver cuánto somos capaces de recuperar. En cuenta llevamos la calefacción, la llevamos en todo momento, la climatización conectada, hemos tenido que bajar, al principio hemos empezado más altos y es una calefacción muy potente, yo no sé si es que es porque está muy cerca o que tiene mucha fuerza, pero la verdad es que os digo que no hemos podido aguantarla, o sea, más de 23 no somos capaces de aguantarla. De todos modos está encendido, entiendo que la climatización va a estar consumiendo exactamente igual, por lo tanto nos vale perfectamente. Y bueno, pues por lo demás es un vehículo estable a 120, el volante se nota pues como que está el coche bien agarrado, ¿no? Y no presenta ningún tipo de movimiento, oscilaciones por los diferentes desniveles que pueda haber en la carretera. Y bueno, estas son las primeras sensaciones que tenemos. Es un día que bueno, ahora mismo estamos a 16 grados, no es una temperatura baja, pero la sensación térmica sí que es verdad, el aire está frío y yo creo que vamos a mejorar un poquito, pero no sabemos hasta qué punto. Mientras seguimos avanzando en este trayecto a 120 km por hora, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motorcar.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcar.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Bueno amigos, ya tenemos en la primera cifra, ya sabemos cuánto consume este Lexus 300e, vehículo 100% eléctrico, primer 100% eléctrico de Lexus, circulando a 120 km por hora, 21,8 kWh a los 100. Al final esto es una cifra, ¿vale? Hay que quedarse con la cifra, pero por supuesto hay que ver todos los detalles que han rodeado a esta prueba en particular. Es cierto que no había mucho tráfico, es cierto que hemos podido mantener en la medida de las posibilidades habituales esos 120 km por hora, pero también debéis tener en cuenta algo. En este caso hemos tenido el radar que limita pues la velocidad, ¿no? Es un crucero adaptativo y limita la velocidad. Tenemos como un radar que lo que hace es que, dependiendo de la distancia con respecto al vehículo que va adelante, mayor o menor, pues el vehículo va frenando antes o va frenando después, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo teníamos ajustado, se nos había pasado y lo hemos ajustado porque estaba un poquitín más lejos. Esto ha podido perjudicar. Lógicamente, esto no hace que consumas 3 kWh a los 100 más, ni mucho menos, pero bueno, yo creo que un kilovatio y poco, kilovatio y medio a lo mejor casi, se podía haber mejorado. Por 1 kWh a los 100 casi seguro. Entonces, bueno, la cifra es la que es, nos ha ocurrido con otros vehículos otras cosas y bueno, esto simplemente lo comento a modo pues de informativo para que lo tengáis ahí como referencia. También, ya que sale el tema, os lo voy a comentar para que lo tengáis en cuenta vosotros en vuestro día a día, en vuestro uso cotidiano con los eléctricos. Pasa con todos los coches, pero con los eléctricos, por supuesto, se nota más, sobre todo por el tema autonomía, ¿no? Os cuento, si queréis ir a 120 km por hora y queréis mantener esa velocidad así, porque queréis mantener 120, lo normal es que vayáis con ese control con la distancia más corta, ¿vale? Seleccionar, normalmente suelen tener 3 posiciones, alguno puede tener 4, pero normalmente suelen ser 3, como os digo. Pues que fuese la distancia más corta. ¿Por qué?
porque nosotros podemos dejar en la distancia más larga y cualquier vehículo que esté alrededor, cuando va más despacio, él va a empezar a limitar la velocidad y esto va a hacer que baje la velocidad y en el momento que ese vehículo, por ejemplo, se cambie de carril, ya no ve el obstáculo y empieza a acelerar muy de repente. Y esas aceleraciones de repente son las que hacen que se incrementen los consumos. Esto se nota en todos los vehículos, digo, sea eléctrico o no, pero en el caso de los eléctricos, pues tenemos el tema de la autonomía, ¿no? Y siempre queremos buscar pues una mayor eficiencia, como es lógico. Pero en cualquier caso, ya os digo, si queréis mantener esa velocidad constante, siempre la posición más corta. Si queréis ir más tranquilos y os da igual la velocidad, que sería lo más normal, lo ponéis a una distancia más larga. Y de este modo, aunque vayáis, el vehículo que va adelante, si os hace frenar y os hace bajar hasta 105 o 110, no pasa absolutamente nada. Pero en nuestro caso, como es una prueba, nos fastidia, ¿vale? Porque nos hace perder y ganar velocidad de forma rápida. Y de este modo, pues, ¿qué ocurre? Que al final los incrementos de los consumos se notan. Bueno, básicamente esa sería la explicación principal por la que se ha incrementado ese consumo en este trayecto en particular. Por lo demás ha sido, pues yo diría que una prueba totalmente normal, un trayecto normal, habitual. Ya veremos cómo queda en nuestro ranking de vehículos eléctricos, en este apartado en concreto 120, ya sabéis que lo tenéis en motork.com, ahí podéis ver ese ranking comparativo. Vamos a ir ya directamente ahora al apartado de 100 km por hora. Ahí ya vamos a tener bien pues ese ajuste del radar. A 100 km por hora no nos afecta tanto tampoco, porque es una velocidad más baja, pero cuando vamos a 120, como os decía, los cambios son más bruscos y por lo tanto pues las aceleraciones también, y eso hace que se incremente más. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, vamos a ver a 100 km por hora a ver qué tal se comporta. Ponemos parcial a cero, vamos a afrontar este segundo trayecto, en este caso ya circulando a una velocidad más moderada, 100 km por hora, y vamos a saber cuánto consume en este tipo de trayectos, en este tipo de velocidades. Lo lógico sería que tuviéramos un consumo más adecuado y más correcto, pero a ver qué ocurre. Llevamos aproximadamente la mitad del recorrido y ya veis aquí el resultado que tenemos hasta el momento, 18 kWh a los 100. Ese sería un poco pues el resultado que llevamos de momento, Ya veréis que seguro que vamos a mejorarlo. Pero bueno, aquí a 100 km por hora veis que hay una diferencia importante. El tráfico más o menos está igual que antes. Simplemente el detalle que hemos comentado sobre pues el radar que tenemos, ¿no?, para condicionar la distancia con respecto al vehículo que nos precede. Es muy importante este detalle. Si se nos pasa, pues claro, nos puede llegar a perjudicar. Por lo demás igual, llevamos la climatización igual a 23 grados, como veis aquí, que es una temperatura que nos parece agradable. En este caso hemos puesto también los asientos. Eso sería también un consejo en este caso, ¿no? Si veis que tampoco hace falta mucho calor, lo que podéis hacer es poneros los asientos calefactados en una posición, por ejemplo, en el mínimo, y os ponéis la calefacción pues también en una posición que no sea muy elevada, y de este modo con las dos tecnologías, por así decir, pues lo que notamos es que tenemos un mayor calor, pero no es algo molesto, no nos está dando en la cara, porque si no, tanto aire caliente o el aire tan caliente en la cara molesta, porque incluso nos seca los ojos y es incómodo, se hace incómodo. Entonces nada, vamos a continuar y os seguiremos contando. Nos vamos acercando al final de este segundo trayecto, ya no nos queda nada para conocer el resultado. No os perdáis a continuación el resumen que haremos de este trayecto a 100 para poder entender cuáles son las claves y qué es lo que ha ocurrido durante este pues corto viaje a 100 km por hora. Bueno amigos, ya tenemos el segundo trayecto, ya hemos visto lo que consume este Lexus UX300e circulando a 100 km por hora constantes, ajustados en el control de velocidad de crucero. Hemos visto un consumo medio de 15,9 kWh a los 100. Este consumo sí que es más normal, sí que es más razonable, y vosotros podréis pensar, si no habéis visto este trayecto de 100 km por hora y solamente os centráis en el de 120, podéis pensar, es que consume muchísimo. Bueno, pues no, ya habéis visto que hay una diferencia prácticamente de 6 kilovatios más o menos, de 6 kilovatios hora a los 100, y 6 kilovatios son muchos, O sea, una diferencia de 6 kilovatios es una diferencia grande, es una diferencia grandísima. En 300 kilómetros serían 18 kilovatios hora, es una diferencia muy importante. Entonces, lo que os vengo a decir con esto es que
Lo que os comentaba sobre el hecho de tener el radar ajustado a una distancia más larga nos ha perjudicado en la prueba de 120 y se ha notado aquí mucho más. La diferencia no sería tan grande. Sí que es verdad que, como os he dicho antes también al principio, es un vehículo que está pensado sobre todo para ir a una velocidad más baja, más tranquilo. Si vamos a una velocidad más tranquila, como es esta, 15,9 kWh los 100, es un consumo razonable. Lo podéis ver en el ranking comparativo de motork.com, filtrando por el trayecto de 100 km por hora y podréis compararlo con otros vehículos que han pasado por el canal. Ya veréis cómo hay algunos que pueden estar un poquito más arriba, otros estarán un poquito más abajo, pero en definitiva de lo que se trata es de poder compararlo y poder entender cuál es la autonomía si circulamos a una velocidad o a otra, ¿no? Pues en este caso, si vamos a 100 km por hora, ya he visto, 15,9 sería el consumo que tenemos. Ahora vamos a ir al tercer trayecto, que sería por vía interurbana, entre dos ciudades, dos poblaciones. Aquí ya tenemos pues otros elementos, vamos a ver unas reducciones mayores de la velocidad. Podríamos pensar que le podría venir bien, pero ya sabéis que esto no es matemática exacta en todos los casos y por lo tanto hay veces que funciona mejor y otras veces funciona peor. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos levas en el volante, vamos a ver si las podemos utilizar. Tenemos B y D, como es lógico, y bueno, vamos a ver qué ocurre, a ver con las herramientas que tiene, qué es lo que podemos conseguir. Ponemos el parcial a cero por tercera vez, en este caso por vía interurbana. Como os mencionado anteriormente, tenemos pues dos niveles de regeneración, tenemos levas detrás del volante y bueno, pues tenemos un vehículo que es bastante dócil, bastante fácil de conducir, muy sencillo. Ya vimos que tampoco es que sea un vehículo que tenga malas prestaciones, en la revisión yo creo que quedó bien claro que tenemos una aceleración más que decente para ser pues, un vehículo pues, de un corte conservador, ¿no? Y que no está pensado tampoco para grandes prestaciones, pero sí que es verdad que no acelera nada mal y que no recupera tampoco nada mal. Esto nos ayuda sobre todo a la hora de dosificar el uso que hacemos del acelerador y cómo vamos a utilizar la retención regenerativa en cada momento, ¿no? Desde el principio se ve que cuando no utilizamos el control de velocidad de crucero, el resultado y la forma de funcionar y el comportamiento que nos vamos a encontrar en este coche pues es un poco distinto, ¿no? Por eso os digo que este tipo de uso es mucho más adecuado y mucho más acorde a sus características y a sus pues ventajas principales. Bueno, ya habéis visto, amigos, 14,8 kWh los 100. 14,8 es el consumo que hemos obtenido circulando por vía interurbana con este UX300e. Este consumo ya sí que es un consumo más razonable, mucho más razonable. Es un consumo habitual, es un consumo que hemos venido viendo también en otros vehículos que han pasado por el canal, que puedan tener unas prestaciones y unas características muy similares a las de este vehículo. Debéis tener en cuenta que se trata de un vehículo, pues no es un sub tampoco, sería una especie de compacto elevado. Tenemos una altura libre al suelo mayor, eso sí que es verdad. Tenemos un recorrido de suspensión también un poquito mayor y por lo tanto tampoco es que podamos considerarlo un compacto al uso. Pero bueno, ya os digo que este tipo de consumo sí que es más habitual y sería pues lo esperable dentro de los vehículos que han pasado por el canal, ¿no? Hemos utilizado las levas, tampoco es que sea imprescindible, son vehículos que se pueden conducir perfectamente con el freno. Cuando hablo del freno me refiero al trayecto que tenemos desde que utilizamos la retención o frenada regenerativa hasta que el vehículo empieza a frenar. Con este margen que tenemos, lo que hacemos es que conseguimos regenerar y a partir de ahí, si tenemos una frenada de emergencia, ya empezaría a funcionar el freno, ¿vale? Esto lo comento también porque ha habido alguna pregunta, alguna cuestión en algún comentario y bueno, pues quería también aclararlo. Entonces, como os digo, este consumo sí que es mucho más razonable, habitual. Es un vehículo que tiene buena estabilidad, tiene buena suspensión, absorbe las irregularidades, los badenes, los absorbe muy bien. También cualquier tipo de rugosidad que pueda haber en la carretera. Y como os digo, pues se percibe un vehículo estable. Es un vehículo estable, se nota el peso, pero no es un peso que esté desequilibrado. No está situado en una zona en concreto, porque a veces cuando un vehículo tiene unos pesos, unas inercias específicas, como por ejemplo cuando intentamos meter una batería en un coche que no está pensado para esto, ¿no? Que es lo que podéis llegar a pensar algunos, para nada. Es un vehículo que está muy bien en ese sentido, va muy bien, acorde por supuesto a las prestaciones que tiene. Y entonces ya os digo que en ese sentido, bien, nos ha gustado, nos ha gustado cómo ha funcionado, tampoco se perciben ruidos, sería algo que yo destacaría de este vehículo en todos los trayectos, pero en este en particular se nota porque son carreteras más pues secundarias, carreteras de
de doble sentido de circulación, curvas más cerradas, y bueno, este tipo de trayectos, como os digo, pues se notan mucho más las vibraciones que puede haber en la carretera y todo esto, ¿no? Entonces nada, ya vamos a ir directamente al último trayecto que recorreremos en ciudad para saber cuál es el consumo de este UX300 en ciudad. Vamos a ver si efectivamente tiene una diferencia tan grande como esta que hemos visto ahora, con respecto a ir a 120, por ejemplo, o en este caso ya el tema de ir por ciudad no le sienta nada bien. Vamos a ver qué ocurre, que yo creo que está interesante el reto. Cuarto y último trayecto, por vía urbana en este caso, vamos a ver qué tal se comporta este UX300e. Y mientras tanto también quiero recordarte que nos puedes encontrar en otras redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. En todas estas redes nos puedes encontrar con el mismo nombre que tenemos en este canal que estás disfrutando justo ahora, Motorca Eléctrico. Te invito a que nos busques y a que nos sigas, ya que tenemos contenido original, contenido muy especial en cada una de esas redes sociales. Y además, siguiéndonos, nos estarás ayudando para que podamos seguir fomentando la movilidad eléctrica en nuestro país y en todo el mundo. Venga, que en nada ya vamos a saber cuál es el consumo de este vehículo circulando por ciudad, y además no os perdáis el resumen final donde vamos a explicar todos los detalles, todas las claves de este reto que hemos realizado con este Lexus. Bueno, pues muy bien, amigos, 12,7 kilovatios hora los hemos conseguido en este trayecto por vía urbana. No está nada mal. Es un trayecto en el cual hay vehículos de todo tipo. Hay vehículos que se van muy para arriba, hay vehículos que se van muy para abajo, hay otros que somos capaces de mantenerlos ahí, pero cuesta. En este vehículo no nos ha costado mucho mantener esos 12,7. Yo creo que es un consumo razonablemente bueno, teniendo en cuenta pues lo que os digo, el peso y el vehículo y lo que hemos visto también que ha ocurrido, por ejemplo, en el trayecto de 120 km por hora. Si vemos solamente ese trayecto parece que dices, bueno, ¿cómo consume esto y tal? Pero claro, cuando tú ya te empiezas a ver la letra pequeña y empiezas a ver el vehículo, pues se empieza a entender por qué este vehículo se comporta de la manera que se comporta y por qué hemos tenido ese consumo a lo mejor un poquito más alto, dejando a un lado lo que hemos comentado sobre el tema del radar con respecto al vehículo que va adelante y todo esto, que esto es importante también, hemos visto que ha afectado. Pero si dejamos ese punto a un lado, veréis que hay una diferencia también muy importante entre ir rápido e ir despacio. Pasa en todos los vehículos eléctricos, pasa en todos los vehículos, no solamente los eléctricos. Eso debéis tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, en los eléctricos, como estamos tan preocupados muchas veces, a veces también innecesariamente, por la autonomía, pues ¿qué ocurre? Que siempre nos fijamos en este tipo de detalles, pero que sepáis que esto ocurre con todos los vehículos. Como os decía, yendo por ciudad, 12,7 es un consumo razonable. De todos modos, para poder verlo de forma comparativa, ya sabéis, en motork.com elegís ciudad, el ranking comparativo, y lo veis ahí en ciudad y vais a ver todos los consumos que hemos tenido con todos los vehículos. Ya son prácticamente casi 40 vehículos diferentes. Bueno, yo creo que alguno más. Más de 40 vehículos eléctricos puros que hemos probado en ese ranking donde podéis ver todos los detalles de cada una de las pruebas que hemos hecho en el canal y de todos los vehículos que han pasado por el mismo, ¿no? Pues hacemos un resumen rápido de qué es lo que nos ha parecido este vehículo. Este vehículo está enfocado principalmente para hacer trayectos. Si son largos, tendrían que ser una velocidad moderada, bastante moderada, y podremos hacer unos cuantos kilómetros, no creáis que no. Pero si queremos ir a una velocidad más elevada, sería para trayectos cortos, fundamentalmente cortos, porque hemos visto que el consumo se incrementa de forma considerable, en algunos casos, a partir de cierta velocidad. Hay que tener en cuenta que llevamos la climatización, que llevamos, bueno, pues también incluso hemos llevado los asientos calefactados en algún caso, que consumen mucho menos que la climatización, por supuesto, pero también es otro consumible más. Hemos hecho algunos trayectos incluso prácticamente de noche, como por ejemplo el de por vía urbana, y no hemos visto que se haya incrementado de forma sustancial el consumo por ese tipo de accesorio. Pero sí que es verdad que se ha notado sobre todo, principalmente, yo pondría el foco, como os digo, en esos 120 km por hora y el uso del control de velocidad de crucero. Ya hemos visto que si queremos hacer kilómetros, el uso del control de velocidad de crucero es un poco, sobre todo constante, ¿no? Es decir, no quita que lo pongamos 5, 10 kilómetros, 20, lo que sea, pero si queremos tenerlo constantemente hay que tener mucho cuidado, ajustar el radar, como os hemos dicho, a una distancia corta, sobre todo cuando os sintáis a gusto y lo podáis ver así. Si no os sentís a gusto, lógicamente, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero ya os digo, lo recomendable sería eso para poder tener un mejor resultado. Y bueno, pues nada, esto es lo que nos ha ofrecido este vehículo. Simplemente que sepáis que si estáis viendo ahora mismo este vídeo, si habéis visto esta prueba, os recomendaría que vierais también la review que hicimos de este vehículo y por supuesto también la prueba que vamos a hacer de autonomía, donde podréis ver
como os decía antes, todos los kilómetros que se pueden recorrer con una sola carga en este Lexus UX 300e, el primer 100% eléctrico de Lexus. Como veis, la electrificación llega a todas partes, incluso a marcas que todavía no tenían vehículos eléctricos. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, tenéis por ahí los botones, le dais a suscribirse. Y también os invito a que os hagáis miembros premium de la comunidad Motorcar para estar al día de todo lo que vayamos publicando antes que nadie, que sepáis todas las novedades, los próximos coches que van a pasar por el canal. Y por supuesto, como siempre amigos, nos veremos en futuros vídeos.